Muy buenos días. He convocado a la presente reunión con fundamento en el artículo 81, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado, a efecto de celebrar la sesión semanaria correspondiente. Con el efecto de verificar la existencia de quórum, solicito a la secretaria, diputada María Elvira González Anchondo, se sirva a pasar lista de asistencia. Su permiso, diputado presidente. Diputado Fernando Reyes Ramírez. Presente. Diputado Luis Javier Mendoza Valdés. Diputada María Elvira González Anchondo, presente. Diputada Gloria Porras Valles. Diputada Mayra Díaz Guerra. Diputado Enrique Licón Chávez. Se encuentran 6 diputados presentes, diputado presidente. Existiendo quórum legal, se abre la sesión del día 10 de agosto del año 2015, instalados en la Sala Morelos del Poder Legislativo, por lo que todos los asuntos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. Asimismo, le damos la bienvenida a la diputada Hortensia Aragón Castillo. Bienvenida, diputada. Igualmente al diputado Gustavo Martínez Aguirre, a la diputada María Gómez Licón, al diputado Humberto Pérez. Gracias por estar en la sesión, diputados y diputadas. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. 1. Aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. 2. Lectura de la correspondencia. 3. Asuntos en cartera. Turno a comisiones. 4. Dictamen que presenta la Junta de Coordinación Parlamentaria. 5. Aprobación en su caso de la convocatoria al 9º periodo extraordinario de sesiones dentro del segundo año de ejercicio constitucional. 6. Presentación de iniciativas de decreto puntos de acuerdo a cargo de la diputada Nayila Gómez Licón y del diputado Pedro Villalobos Fragoso. 7. Asuntos generales, diputado Elías Humberto Pérez Mendoza. Si es de aprobarse, favor de emitir su voto de la manera acostumbrada. Se aprueba el orden del día. Solicito a la secretaria, diputada María Elvira González Anchondo, verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión anterior, la cual con toda oportunidad fue distribuida a los señores legisladores. Con gusto, diputado presidente. Pregunto a las señoras y señores diputados si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión anterior. Diputado presidente, le informo que no se ha manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. Siendo así, y si es de aprobarse, el favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba. Solicito a la secretaria diputada María Elvira González Anchondo verifique si todos y todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado. En instrucciones de la presidencia pregunto a las legisladoras y legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida, a favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Informa a la presidencia que todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado. Siendo así, le solicito a la diputada secretaria si debe otorgarle el trámite que corresponda. A continuación, solicito a la secretaria diputada María Elvira González Anchondo pregunte a las diputadas y diputados si tienen conocimiento de los asuntos en cartera. Por instrucciones de la presidencia pregunto a las señoras y señores legisladores si todos han tenido conocimiento de los asuntos en cartera, a favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Le informo, diputado presidente, que todos los legisladores han tenido conocimiento del documento correspondiente. Gracias, diputada. Esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos contenidos en cartera. Para desahogar el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra a la diputada María Elvira González Anchondo para que en representación de la Junta de Coordinación Parlamentaria dé lectura al dictamen que ha preparado. Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado presente. La Junta de Coordinación Parlamentaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción 19 y 190 de la Constitución Política del Estado y 42, fracciones 11 y 12 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado la autorización de licencia temporal
a la diputada Águeda Torres Varela, elaborada con base en los siguientes antecedentes. Primero, con fecha del día 10 de agosto del 2015 fue presentada ante el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua solicitud de licencia hasta por 30 días por parte de la diputada Águeda Torres Varela, la cual fue turnada de manera económica a esta Junta de Coordinación Parlamentaria. Segundo, ahora bien, al entrar en estudio de la solicitud presentada, quienes integramos la Junta de Coordinación Parlamentaria, tenemos a bien formular las siguientes consideraciones. Primera, el Honorable Congreso del Estado, a través de la Junta de Coordinación Parlamentaria, es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de antecedentes, según lo dispuesto por los artículos 4, 42, fracción 11 y demás relativos aplicables a la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Segundo, nuestro orden jurídico local es muy claro, tratándose de licencias a legisladores, como es el caso que nos ocupa, en el cual la compañera diputada Águeda Torres Varela solicita licencia al cargo desempeñado hasta por 30 días a partir del día 10 de agosto del año que transcurre. Para tal efecto, resulta aplicable lo establecido en los artículos 64, fracción 19, 82, fracción tercera y 195 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, al establecer el primero de ellos la facultad del Congreso para conceder licencias a diversos funcionarios públicos, entre ellos los legisladores. El último de los dispositivos invocados dispone que ninguna licencia podrá ser por tiempo indefinido ni mayor de 6 meses, salvo el caso de enfermedad debidamente justificada. El caso particular que nos ocupa se encuadra dentro de hipótesis legales invocadas y contempladas en nuestro máximo ordenamiento local, mismas que se desarrollan en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, razones suficientes para otorgar la licencia a nuestra compañera diputada. Tercero, los diputados integrantes de esta Junta de Coordinación Parlamentaria, conjuntamente con los demás conformantes de la presente legislatura, hacemos extensiva nuestra solidaridad y mejores deseos de recuperación inmediata de nuestra compañera Águeda Torres, así como nuestro apoyo incondicional e inmediato para con su familia, en todo lo que pudieran requerir y estuviera o no a nuestro alcance para realizar las gestiones necesarias para su bien. Por otro lado, le deseamos que recobre completamente su salud y se reincorpore a sus actividades legislativas antes de que concluya la licencia que hoy le otorgamos. Razones esgrimidas las anteriores y con fundamento en lo que establecen los artículos 57, 58, 68 y 82 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como en los ordinales 442, fracción 11 y 12, 58 y 59 y demás relativos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, quienes conformamos la Junta de Coordinación Parlamentaria de la 64ª legislatura, sometemos a la consideración de este acto cuerpo colegiado el presente proyecto de decreto. Artículo primero. La 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado concede licencia temporal a la diputada Águeda Torres Varela para separarse de su cargo con un plazo de hasta 30 días a partir del día 10 de agosto del año que transcurre. Artículo segundo. Llámese a la ciudadana Miriam Marlene Rodríguez, suplente de la fórmula, para que continúe desempeñando el cargo. Transitorios. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el periódico oficial del Estado. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para los efectos legales que correspondan, dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 10 días del mes de agosto del año 2015. Por la Junta de la Coordinación Parlamentaria, diputado Fernando Mariano Reyes Ramírez, presidente de la Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado. Diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Diputado César Jauregui Moreno, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Diputado Gustavo Martínez Aguirre, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Diputada Claudia Lucía Carrillo Treviso, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Diputada América Aguilar Gil, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Y diputada Hortensia Aragón Castillo, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Procederemos a la votación del dictamen leído, para lo cual solicito a la secretaria diputada Marilena González Sancho que tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los señores y señoras diputados, los que estén por la afirmativa tanto en lo general como en lo particular respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación.
Informa a la Presidencia que se han manifestado por mayoría de votos. Se aprueba tanto en lo general como en lo particular. Damos la bienvenida a la diputada Daniela Álvarez y al diputado Eliseo Compeán. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Le solicito a la Secretaría que prepare la minuta correspondiente y la envíe a las instancias completas. Para desahogar el siguiente punto del orden del día relativo a la convocatoria del 9º periodo extraordinario de sesiones dentro del segundo año de ejercicio constitucional de la 64ª legislatura, me voy a permitir poner a su consideración la exposición de motivos suscrita por los integrantes de la Diputación Permanente de conformidad con lo establecido por los artículos 14 de nuestra Ley Orgánica y 51 de la Constitución Política del Estado. Si me permiten, en un momentito leemos el documento, para lo cual voy a decretar un receso de 3 minutos. Con fundamento en el artículo 51 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, se pretende convocar a los ciudadanos diputados y diputadas integrantes de la 64ª legislatura constitucional del Estado a un periodo extraordinario de sesiones dentro del segundo año de ejercicio constitucional, el cual se llevará a cabo a partir del día viernes 14 de agosto del año 2015 a las 11 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo, en el que se tratarán los asuntos que a continuación se detallan. De la Comisión de Fiscalización, dictamen relativo a la auditoría especial ordenada respecto a los acontecimientos del día 5 de octubre del 2013 en torno del espectáculo denominado Aeroshow. 2. Dictámenes relativos a las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2013 de los siguientes municipios: Ojinaga, Carichí, Machíniva, Coyame del Sotol, Allende y Ahumada. Resoluciones de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación relativas a las sanciones impuestas a diversos regidores de los municipios de Juárez y Chihuahua. Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, dictamen con carácter de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado para que por conducto de la Secretaría de Hacienda formalice contrato de fideicomiso que se denominará Fideicomiso de Recaudo Tarifario Videobús de Chihuahua con la institución fiduciaria que ofrezca las mejores condiciones existentes en el mercado, desahogándose la iniciativa presentada por el ciudadano gobernador constitucional del Estado, licenciado César Duarte Jaques. Dictamen con carácter de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado para que por conducto de la Secretaría de Hacienda constituya un fideicomiso público que se denominará Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, con la institución fiduciaria que ofrezca las mejores condiciones operativas existentes en el mercado, desahogándose la iniciativa presentada por el ciudadano gobernador constitucional del Estado, licenciado César Horacio Duarte Jaques. Dictamen con carácter de decreto por el que se adiciona el artículo 16º bis y se modifican los artículos 19, 22 de la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2015, desahogándose la iniciativa presentada por el ciudadano gobernador constitucional, licenciado César Duarte Jaques. Dictamen con carácter de decreto por el que se modifica y adiciona la Constitución Política del Estado a efecto de que se contemple la reciente reforma en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, resolviéndose la iniciativa presentada por el ciudadano gobernador constitucional del Estado, licenciado César Duarte Jaques. Dictamen con carácter de decreto por el que se solicita cambio de luminarias para la población del municipio de Nuevo Casas Grandes, desahogándose la iniciativa presentada por dicho municipio.
Dictamen con carácter de decreto por el que se reforma la Ley de Ingresos del municipio de Valle de Zaragoza, Chihuahua, para el ejercicio fiscal 2015 en diversos rubros, resolviéndose con ello la iniciativa enviada por el Ayuntamiento del citado municipio. Comisión de Obras y Servicios Públicos, dictamen con carácter de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología enajene a título oneroso o gratuito, según corresponda, a favor de las personas físicas o morales que lo soliciten y que estén en posesión de un inmueble en la colonia Los Alcaldes, ubicada en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, desahogándose la iniciativa presentada por el ciudadano gobernador constitucional del Estado, el licenciado César Huerta. 12. Dictamen con carácter de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología enajene a título gratuito a favor de pensiones civiles del Estado el inmueble ubicado en la reserva de Chiripa, ubicado en la ciudad de Guerrero, Chihuahua, desahogándose la iniciativa presentada por el gobernador constitucional del Estado, licenciado César Huerta Jaques. Dictamen con carácter de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología enajene a título gratuito a favor del patronato de Capital Intelectual Social AC el inmueble ubicado en esta ciudad de Chihuahua, en la reserva denominada Reserva Norte, conformada por dos fracciones con superficies de 26.608.74 y 66.21 metros cuadrados, desahogándose la iniciativa presentada por el gobernador constitucional del Estado, licenciado César Huerta Jaques. Dictamen con carácter de decreto por el que se autoriza la desincorporación del régimen de bienes de dominio público, un inmueble con superficie de 9.999.86 metros cuadrados, propiedad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ubicado entre las calles 42 y 44 y las avenidas Méndez y Corregidora de la colonia Camargo de la ciudad de Ojinaga, Chihuahua, y se autoriza a la citada universidad para que permute el bien inmueble citado por el del señor César Prieto Baez, con una superficie de 10.000 metros cuadrados, desahogándose la iniciativa presentada por el ciudadano gobernador constitucional, licenciado César Huerta Jaques. Comisión de Justicia, dictamen con carácter de decreto por medio del cual se expide la ley para la declaración especial de ausencia por desaparición en el Estado, desahogando la iniciativa presentada por el ciudadano licenciado César Huerta Jaques, gobernador constitucional del Estado. De la Junta de Coordinación Parlamentaria, dictamen con carácter de decreto por medio del cual se concede a la ciudadana diputada Hortensia Aragón Castillo la licencia temporal para separarse del ejercicio de sus funciones como legisladora. 16. Dictamen con carácter de decreto por medio del cual se reforma el contenido del artículo 40 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, derivado del decreto número 917/2015, por el que se reforman diversos numerales de la Constitución Política local en materia electoral. Presidente, diputado Fernando Reyes Ramírez. Secretaria, diputada María Elvira González. Tomando en cuenta la exposición de motivos anteriormente leída, si están de acuerdo en convocar al 9º periodo extraordinario de sesiones, a favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Se aprueba. Solicito a los señores diputados, a las señoras diputadas y el público que nos acompaña sean tan amables de ponerse de pie. Me voy a permitir dar lectura al decreto de convocatoria al 9º periodo extraordinario de sesiones en la parte conocida. Decreto número 940/2015. La Diputación Permanente de la 64ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su segundo periodo de sesiones dentro del segundo año del proceso constitucional, decreta. Artículo único. Con fundamento en el artículo 51 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, se convoca a los ciudadanos y ciudadanas diputados integrantes de la 64ª Legislatura Constitucional del Estado a un periodo extraordinario de sesiones dentro del segundo año de ejercicio constitucional, el cual se llevará a cabo a partir del día viernes 14 de agosto del año 2015 a las 11 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo, en el que se tratarán los asuntos que se detallan en el documento que se anexa al presente decreto. Transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado,
dictado en la Sala Morelos del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, a los 10 días del mes de agosto del año 2015. Presidente, diputado Fernando Reyes Ramírez, secretaria, diputada María Elvira González Anchondo. Gracias, pueden sentarse. Solicito a la secretaria, diputada María Elvira González Anchondo, remita el decreto correspondiente para su publicación en el periódico oficial y comunique a los integrantes de la legislatura la celebración del periodo extraordinario de sesiones. Entiendo con gusto su instrucción, señor presidente. Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día, les informo que comunicó esta presidencia con la debida oportunidad su interés de presentar una iniciativa la diputada Ana Lilia Gómez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y el diputado Pedro Alberto Villalobos Fragoso. Al final, la bienvenida, diputado. Se concede el uso de la palabra a la diputada Ana Lilia Gómez. Gracias, señor presidente. Honorable Diputación Permanente del Congreso del Estado presente. La suscrita en mi carácter de diputada de la 64ª Legislatura del Estado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 57 y 58 de la Constitución local, así como 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudo ante este cuerpo colegiado a efecto de presentar iniciativa de acuerdo para solicitar al Fiscal General del Estado, licenciado Jorge González Nicolás, implemente a la brevedad una exhaustiva investigación a fin de determinar si la licencia otorgada al magistrado Filiberto Terrazas Padilla se encuentra ajustada a los parámetros legales que exige nuestro marco jurídico y por ende se verifique si el otorgamiento de dicha licencia encuadra en algún delito previsto en nuestro Código Penal del Estado, ello en atención a los siguientes antecedentes. El mes pasado fue de dominio público la demanda interpuesta en contra del magistrado con licencia Filiberto Terrazas Padilla por violencia familiar en perjuicio de su esposa Claudia Delgado. El día 16 de julio del presente año, diversos medios de comunicación informaron que el magistrado Terrazas había solicitado al Tribunal Superior de Justicia licencia por un periodo de un mes para separarse de su cargo y enfrentar la demanda que pesa en su contra. Este hecho fue corroborado ante los medios de comunicación por el propio presidente del Poder Judicial, licenciado José Miguel Salcido Romero. Ahora bien, el pasado 21 de julio, de igual manera, los medios de comunicación hicieron patente que el magistrado de Marras solicitó la ampliación de su licencia hasta por 3 meses. En este sentido, es importante señalar lo que dispone nuestro máximo ordenamiento jurídico estatal respecto al otorgamiento de licencias de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. El artículo 109, fracción séptima de la Constitución local, prevé que corresponde al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia conceder licencias a los magistrados para separarse de sus cargos cuando aquellas fueren por no más de 5 días, pero no más de 20. Asimismo, el mismo ordenamiento legal, en su numeral 64, fracción 19, dispone que son facultades del Congreso conceder licencia temporal para separarse del ejercicio de sus funciones al gobernador, a los diputados y a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia cuando la licencia de estos últimos sea por más de 20 días. Al consejero presidente y consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral. De lo anterior se desprende claramente tanto el Pleno del Tribunal Superior de Justicia como el Congreso del Estado tienen facultades expresas para el otorgamiento de licencias a magistrados del Poder Judicial. El primero de ellos por más de 5 días, pero no más de 20. Y el segundo cuando sea por más de 20. Bajo esa tesitura y tomando en consideración lo antes vertido,
existe la duda fundada que la licencia otorgada al magistrado Terrazas no se autorizó por el ente competente para ello, es decir, por el Congreso del Estado. Ello en virtud de que se ausentó temporalmente por más de 20 días, como sobradamente lo hacen valer ante los medios de comunicación el propio presidente, incluso el magistrado con licencia. Esta irregular conducta, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas correspondientes, da lugar a una exhaustiva investigación por parte de la Fiscalía General del Estado a fin de determinar si el otorgamiento de la licencia encuadra en algún tipo penal, dentro de los delitos contra el servicio público cometidos por servidores públicos previsto en el título 17 del Código Penal. Suponiendo sin conceder que lo anterior no sea suficiente para determinar alguna responsabilidad al respecto. Si bien es cierto que una licencia es la autorización justificada para ausentarse temporalmente del desempeño del encargo, cierto también es que para su otorgamiento se deben de satisfacer diversas exigencias. En este tenor, el artículo 271 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado prevé que los funcionarios y empleados del Poder Judicial podrán solicitar licencias siempre y cuando hayan desempeñado cargo o empleo por al menos 12 meses continuos anteriores a la solicitud. Cabe destacar que el ciudadano licenciado Filiberto Terrazas Padilla fue nombrado mediante decreto del Congreso del Estado como magistrado de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Ciudad Juárez, el día 13 del mes de noviembre del año 2014, es decir, hace 8 meses con 27 días de su nombramiento, lo cual implica que no tiene aún los 12 meses continuos en su cargo. Por lo tanto, no era candidato a pedir licencia y menos a su otorgamiento. Así pues, en aras de fortalecer nuestra cultura de la legalidad, la presente propuesta conlleva solicitar a la Fiscalía General del Estado realice la práctica de investigaciones conducentes para el esclarecimiento de las conductas probablemente constitutivas de responsabilidad penal. En los términos de los antecedentes expuestos y con fundamento en los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la suscrita somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente acuerdo. Único. Esta representación popular, en aras de fortalecer la cultura de la legalidad, insta de manera respetuosa al Fiscal General del Estado, licenciado Jorge González Nicolás, implemente a la brevedad una exhaustiva investigación a fin de determinar si la licencia otorgada al magistrado Filiberto Terrazas se encuentra ajustada a los parámetros legales que exige nuestro marco jurídico y por ende se verifique si el otorgamiento de la misma encuadra en algún delito previsto en nuestro Código Penal del Estado, dado en la Sala Morelos del Honorable Congreso del Estado a los 10 días del mes de agosto del 2015. Atentamente, la de la voz, diputada Ana Lilia Gómez Licón. Es cuanto, diputado Josué. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidente. Por supuesto que el hecho que se presenta es un hecho grave, que tiene que ver con la imagen de funcionarios de muy alto nivel, encargados sobre todo de la aplicación de la justicia, y que ha trascendido más allá de las fronteras de este estado como un acto que reprocha a la sociedad y que todos debemos de reprochar. Me parece
En esa categoría los medios de comunicación han sido también muy claros respecto a otros magistrados, y eso habla de la vulnerabilidad de un órgano que debe de cuidarse en todos sus términos, porque es finalmente la instancia dentro del Estado de Chihuahua que nos garantiza a todos y a todas las chihuahuenses que tengamos acceso a la justicia en los términos en los que establece. No es un solo caso, son varios por lo que los medios han reflejado, y el órgano en sí requiere una mayor atención en sus términos y por supuesto, un pronunciamiento de quien lo preside al respecto. Me congratula que se plantee para comisiones, porque yo no conozco los términos, no tengo a la mano los términos de la licencia. Conozco por los medios y eso no me daría elementos ahorita, más que teniendo la licencia en la mano, poder efectivamente, a partir de ahí, analizar el incumplimiento de lo que establece la Constitución Política del Estado en su parte que le corresponde de facultades al Congreso para otorgar ese tipo de licencias. Entonces yo creo que diría con mucho respeto a la Comisión Permanente es que se tornara y de inmediato se atendiera un asunto que no solo puede trascender mediáticamente, sino que puede en sus partes más vulnerables para nosotros ser un motivo más de estigma para el Estado de Chihuahua, y quienes nos preocupamos por cuidar la imagen del Estado tendremos que estar cada vez más pendientes de los actos de quienes en estos órganos y a estos niveles no solo nos representan, sino configuran órganos tan importantes como el que aquí se ha venido discutiendo. Pues, muchas gracias. Muy bien, diputada. De acuerdo a las facultades que se me confieren, pido se presente este asunto a la Junta de Coordinación Parlamentaria para que se atienda inmediatamente y pueda emitir su posicionamiento al respecto. Se concede el uso de la palabra al diputado Pedro Villalobos Bravos. Muchas gracias, diputado presidente. Honorable Congreso del Estado, suscrito Pedro Alberto Villalobos Fragoso en mi carácter de diputado a la 64ª legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, acudo ante esta honorable representación popular en uso de las atribuciones conferidas en lo dispuesto en los artículos 57, 58, 64, fracción segunda y 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Chihuahua, a presentar iniciativa con carácter de decreto ante el Honorable Congreso de la Unión a fin de adicionar un párrafo al artículo 51 de la Ley de Protección y Defensa al usuario de servicios financieros en materia de protección de datos personales en posesión de los particulares. Lo anterior en base a la siguiente exposición de motivos. El uso excesivo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones han permitido que en muchas ocasiones los datos personales sean utilizados para fines distintos para los que originalmente fueron recabados y que sean transmitidos con instancias distintas a las que el dueño de los datos confió información. Ello viola la esfera de la privacidad de la persona y en ocasiones lesiona otros derechos y libertades. A fin de equilibrar las fuerzas entre un individuo y aquellas organizaciones públicas o privadas que recaban o colectan datos personales, surgió en Europa el concepto de la protección de los datos personales. Surgió un concepto similar en Estados Unidos de América, el concepto privacidad. Sin embargo, sus alcances son distintos. Bajo el concepto de protección de datos personales, el titular o dueño
de dichos datos tiene el derecho y la libertad de elegir lo que desea comunicar, cuándo y a quién, manteniendo el control sobre su información personal. En nuestro país, el debate alrededor de este tema inició en el 2001, cuando se presentó la primera iniciativa de la ley en materia de protección de datos personales. A lo largo de ese tiempo fueron presentadas 8 iniciativas, cuyas propuestas oscilaron entre el modelo garantista, que entorpece el libre flujo de datos, y el modelo liberalizado, que no plantea puntos mínimos regulatorios para dar certeza al ciudadano. Ninguna de ellas prosperó. Convencidos de la relevancia del tema, los miembros del Congreso de la Unión aprobaron la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares el 27 de abril del 2010, una legislación moderna que coloca a nuestro país entre los regímenes que protegen este tipo de derechos propios de las democracias en el mundo. Los datos personales son toda la información relacionada con una persona: nombre, teléfono, domicilio, fotografía, huellas dactilares, así como cualquier otro dato que pueda servir para identificarse. Este tipo de datos permiten además interactuar con otras personas o con una o más organizaciones. Existen diferentes categorías de datos, por ejemplo, de identificación: nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, firma, RFC, CURP, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, estado civil. Laborales: puesto, domicilio, correo electrónico y teléfono de trabajo. Patrimoniales: información fiscal, historial crediticio, cuentas bancarias, ingresos y egresos. Académicos: trayectoria educativa, título, número de cédula, certificados. Ideológicos, donde se establecen creencias religiosas, afiliación política o sindical, pertenencia a organizaciones de la sociedad civil y o asociaciones religiosas. Características físicas, donde se posiciona color de piel, iris y cabellos, señales particulares. Vida y hábitos sexuales, origen étnico y racial, entre otros. En la presente iniciativa nos vamos a referir a los datos personales de carácter patrimonial y de identificación, específicamente los manejados por las instituciones bancarias. Es muy común y conocido por todos que las instituciones bancarias tienen por costumbre, mediante correspondencia, enviar a domicilio toda la información respectiva de las cuentas bancarias, promociones, servicios e historial crediticio de sus usuarios, lo cual se hace sin las medidas y precauciones correspondientes al tratarse de datos personales que deben de ser protegidos, situación que pone a las personas en estado de vulnerabilidad, pudiendo ser sujetos de un delito al llegar a manos equivocadas dicha información. Según lo estipulado en la mencionada Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, en su artículo 19, se establece que todo responsable que lleve a cabo tratamiento de datos personales deberá establecer y mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. Asimismo, se tomará en cuenta el riesgo existente, las posibles consecuencias para los titulares, la sensibilidad de los datos y el desarrollo tecnológico. Asimismo, en el artículo 63 de sus fracciones cuartas y 19 establecen que son infracciones a lo dispuesto por la ley los siguientes supuestos. Cuarta, dar tratamiento a los datos personales en contravención a los principios establecidos en la presente ley. 19. Cualquier incumplimiento del responsable a las obligaciones establecidas a su cargo en términos de lo previsto en la presente ley. En virtud de lo anterior, podemos concluir en que dichas instituciones tienen la obligación de velar con la salvaguarda y correcto manejo de la información,
situación que en general cumple, pero descuidan la manera en que las empresas de mensajería hacen llegar este tipo de datos. Esto propicia que sean utilizados para una finalidad distinta para la cual fue proporcionada, ocasionando con ello que se afecten otros derechos y libertades. Según lo establecido en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en su artículo 11, y en el capítulo referente a la información de los usuarios, es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros la facultada para salvaguardar el manejo de la información personal o datos personales. Sin embargo, en ninguna parte de la mencionada ley se especifica la obligatoriedad de la misma para velar porque se garantice y vigile el correcto manejo de los datos personales por las instituciones financieras. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 64, fracción primera y segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, así como 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente propuesta de decreto ante el Honorable Congreso de la Unión. Artículo primero. Se adiciona un párrafo al artículo 51 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros a efecto de quedar en los siguientes términos. Capítulo segundo de la información a los usuarios. Artículo 51. Con el objeto de crear y fomentar entre los usuarios una cultura adecuada del uso de las operaciones y servicios financieros, la Comisión Nacional se encargará de difundir entre los mismos la información relativa a los distintos servicios que ofrecen las instituciones financieras, así como de los programas que se otorguen en beneficio de los usuarios. La Comisión Nacional velará y vigilará que las instituciones financieras, en cuanto al manejo y divulgación de la información de los usuarios, se apeguen a los principios de protección de datos personales en posesión de los particulares. Transitorio, único, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos que deba remitirse al Honorable Congreso de la Unión, dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, a los 10 días del mes de agosto del año 2015. Atentamente, diputado Pedro Adalberto Villalobos Fragoso. Es todo, diputado presidente. Gracias, diputado. Adelante. Si me permite, diputado, su nombre inicial. Muy bien. Claro que sí. Para continuar con el desahogo del orden del día, les informo que comunicó a esta presidencia con la debida oportunidad su interés de participar en asuntos generales el diputado Díaz Humberto Pérez Mendoza. Se concede el uso de la palabra. Muchas gracias. Y bueno, pues quiero hacer de conocimiento de este permanente que el 28 de mayo, cuando presentamos iniciativa de acuerdo para exhortar a la coordinadora estatal de la Tarahumara que se nos diera una explicación en por qué se han suspendido las becas universitarias en escuelas de educación básica de la Sierra Tarahumara. Y aunque todavía no tenemos al momento una respuesta de carácter oficial, quiero mencionarles que el día de hoy por la mañana platicamos con el vocal de la coordinadora estatal de la Tarahumara, el profesor Miguel Ángel González, y nos informa que se empezó con la distribución de 800 toneladas de alimentos que están dentro del programa de asistencia a la comunidad tarahumara y pueblos y comunidades indígenas. Esto es pues para que ahora que inicia el ciclo escolar 2015-2016, y al menos de agosto a enero del próximo año, cerca de 469 escuelas y más de 13,000 alumnos que ya van a empezar a recibir estos beneficios. Así como lo hicimos en su momento, bueno, pues quiero decirles que esto yo creo que pues es algo que le abre ya un panorama distinto a todos estos niños de estas comunidades de la Sierra Tarahumara. Por otro lado, mencionarles, no sé si ya se tenga dispuesto por la Diputación Permanente, pero si no, hacer la sugerencia
para ver la posibilidad de que el Congreso esté representado a través de las comisiones que correspondan, para que en la reunión que se va a dar con el director de Coneval para explicar los índices de pobreza, pues el Congreso representado. Creo que esto es algo que a todos nos compete y que a través de la comisión, de las comisiones respectivas, pudiera haber una representación del Congreso, ¿verdad? Son los dos temas que me permití solicitar tratar en los asuntos generales, y es todo, señor presidente. Gracias, diputado. Esta presidencia recibe los asuntos planteados y solicita a la diputada secretaria el otorgue el trámite correspondiente y permanezca atenta a su seguimiento, informando en su oportunidad. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión y se cita para la próxima, que se celebrará el día viernes 14 de agosto del presente año a las 11 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo, con el propósito de desahogar los trabajos del 9º periodo extraordinario de sesión. Asimismo, se cita para el lunes 17 de agosto del año en curso a las 11 horas en la Sala Morelos del Poder Legislativo, a efecto de llevar a cabo la sesión semanaria de la Diputación Permanente. Muchas gracias, señoras y señores legisladores.